Buenas noches nuevamente. Un saludo muy especial a todos los que están conectados. Estamos en línea también en el Facebook y tenemos el día de hoy a un lindo grupo de médicos, oncólogos, científicos, en especial en este tema tan importante que es linfoma no Hodgkin. Creo que es sumamente importante para nuestra Sociedad Peruana de Cancerología mantener estas actividades de educación médica continua con diferentes miembros de nuestra sociedad, con especialistas y también aprendiendo las nuevas indicaciones y las nuevas moléculas que existen en el área también de oncología clínica y los diferentes abordajes multidisciplinarios de la enfermedad en la lógica del control del cáncer. Muchas gracias a todos por su participación. Agradecemos también a la coordinación de la doctora Shirley Quintana, que ha estado encargada de organizar la actividad. También a la doctora Roxana Regalado por hacerse cargo de la moderación de la actividad, y también a nuestro responsable o secretario de Acción Científica, que es el doctor Sandro Casavilca, que siempre está en permanente, digamos, coordinación para presentar temas de innovación en el control del cáncer. Gracias al doctor Jules Vázquez, al doctor César Samanés, y a la doctora Lourdes López y a todos los que apoyan a la Sociedad Peruana de Cancerología. Tus palabras también ahora te dejo a ti, doctor Sandro Casavilca, para las palabras alusivas al tema. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Vidaurre. No puedo hacer sino otra cosa que suscribir las palabras dichas ya por nuestra presidenta, ¿no? Y dar la bienvenida a este selecto panel de profesionales involucrados en el diagnóstico de procesos linfoproliferativos, tanto a nivel público como privado, ¿no? Como líderes de la especialidad, ¿no? Para comenzar con la actividad, ¿no? Darles un poco un vistazo a lo que van a ser las ponencias, ¿no? Empezamos con la ponencia del doctor Jules Vázquez, que tiene que ver con tratamiento del linfoma de Hodgkin recaído refractario, ¿no? El doctor Jules Vázquez, como sabemos, los que trabajamos cerca de él, ¿no? Es un joven y destacado profesional del grupo, el staff del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Además de ser un especialista en medicina oncológica en el INEN, ha sido capacitado en el Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, ¿no? Es médico asistente de Oncosalud AUNA, ¿no? Premio Internacional de Development and Education Award ASCO 2015, ¿no? Bueno, tiene el entrenamiento en Harvard Medical School de Global Clinical Scholars, ¿no? Miembro de numerosas sociedades científicas y autor de numerosos artículos científicos relacionados con el área. Es así, y en este contexto, que damos inicio a la actividad de linfoma de Hodgkin, en las palabras de nuestro entrañable amigo, ¿no? Jules Vázquez. Buenas noches, muchas gracias, doctor Casavilca, por su presentación. Quiero agradecer en primer lugar a la sociedad por permitirme compartir esta charla. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. Bueno, el tema que les voy a hablar es tratamiento del linfoma de Hodgkin en el escenario recaído refractario. Esta es la agenda a tratar. Primero les voy a hablar sobre generalidades para ponernos en el contexto cuando hablamos del linfoma de Hodgkin. Luego les voy a hablar
Sobre tratamiento de rescate, el tratamiento de rescate va a ser dividido en dos partes. Una primera parte que va a hablar sobre quimioterapia y la siguiente sobre inmunoterapia. Y en una segunda sección de la presentación les voy a hablar sobre el rol del trasplante, tanto autólogo como halogénico. Entonces, empecemos. Quiero mostrar esta diapositiva donde podemos ver de que ya en el año 1963 se habló por primera vez de que el linfoma de Hodgkin era una enfermedad curable. En este grupo de pacientes se hizo un seguimiento de 15 años y se vio de que a los 15 años había un grupo de pacientes, exactamente un 40% de los cuales llegaban a un plató en la sobrevida. Y de esa manera se concluyó de que hay un grupo de pacientes con enfermedad temprana que pueden llegar a curarse, ¿no? En este caso, los pacientes solamente recibieron radioterapia, pero ya se podía hablar de curación porque las sobrevidas se igualaban a la población general cuando uno hacía las comparaciones de acuerdo al sexo y de acuerdo al grupo etario. Y la segunda imagen es para ver de que el linfoma de Hodgkin tiene ciertas particularidades. Vemos de que se reportó en el año 2020 de un paciente con linfoma de Hodgkin de reciente diagnóstico tuvo infección por el COVID y finalmente, sin haber recibido tratamiento de quimioterapia, se le hizo una evaluación porque se vio que había respuesta clínica, se le hizo una evaluación con PET scan y se vio que hubo una respuesta metabólica completa. Entonces, es un caso totalmente inusual, tan inusual que fue publicado en una revista. Cuando hablamos del linfoma de Hodgkin, nos referimos aproximadamente al 10% de todos los linfomas. Tenemos algunos datos del INEN. Si hablamos de casos nuevos en Estados Unidos, estamos hablando de unos 8.300 casos nuevos al año. Es una enfermedad altamente curable, con tratamiento de primera línea. Hablamos de en estadios tempranos, está en torno a un 80, incluso un 90%, va a depender de ciertas variables. Por ejemplo, si no tiene factores de riesgo, la tasa de curación es mucho más alta. Y son pacientes que una vez que terminan el tratamiento tienen que ser seguidos cercanamente porque algunos pueden desarrollar toxicidades relacionadas al tratamiento, algunos pueden presentar segundas neoplasias, algunos incluso pueden presentar algún tipo de toxicidad pulmonar o toxicidad cardíaca. Cuando hablamos del linfoma de Hodgkin, nosotros por teoría sabemos de que se presenta en dos grupos etarios, en un primer grupo etario que son adolescentes, luego un segundo grupo etario que son pacientes mayores de 55 años, es lo que clásicamente llamamos como el pico bimodal. Sin embargo, esto se ha visto de que no, esto se relaciona más en pacientes de altos ingresos, pero en pacientes que viven en países de bajos ingresos, se ve que hay una incidencia mayor en los primeros años, como en la India. Este es un trabajo que publicamos, que fue presentado en el Congreso de ASCO, donde se ve de que en los pacientes del INEN hay tres picos, no es un pico bimodal, sino un pico trimodal. Hay un primer pico de 5 a 9 años, luego un segundo pico en los adolescentes y un tercer pico en pacientes mayores de 55 años. Todavía estamos viendo cuál es la causa, probablemente tiene que ver con estatus socioeconómico, estado nutricional, pacientes que tienen este tipo de características, tienen una reacción diferente, su sistema inmune responde diferente a una infección crónica por Epstein-Barr virus. Si hablamos de tipos, vamos a dividirlos en dos grandes grupos: linfoma de Hodgkin clásico, que es el 95%, y el otro 5% es el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. El tratamiento es diferente, los pronósticos son diferentes. El linfoma de Hodgkin clásico se divide en 4 subtipos. Acá está el microambiente de cada uno de los tipos. Y acá podemos ver la etiopatogenia de la enfermedad. No voy a entrar en detalles, no es motivo de la presentación. Y acá también podemos hablar
un poco sobre el microambiente, ¿no? El microambiente en el caso del linfoma de Hodgkin, en sí la parte tumoral solamente representa el 1%, prácticamente la mayor parte del volumen tumoral es debido a un componente inflamatorio. Entonces, estas células interactúan mucho con linfocitos, con linfocitos que pueden expresar PD-1. Y eso va a ser una de las explicaciones por qué la inmunoterapia funciona tan bien en este tipo de neoplasia. Acá vemos una línea del tiempo, cómo ha ido la presentación del linfoma de Hodgkin desde el descubrimiento hasta aparición de nuevos tratamientos. Ya para el año 2010 estábamos hablando de que apareció la inmunoterapia con brentuximab en tratamientos de rescate. Ya para el año 2018, con el estudio Echelon-1, pasó a ser parte de la primera línea en pacientes con estadio avanzado. Ahora entrando ya directo a la parte del tratamiento de rescate, vamos a ver de que entre un 20 a un 30% de pacientes con linfoma de Hodgkin van a ser refractarios o van a requerir el tratamiento de primera línea, el clásico ABVD, y el tratamiento combinado de quimioterapia seguido por quimioterapia de altas dosis más trasplante puede curar a un 50% de pacientes aproximadamente. ¿Cómo vamos a elegir el tratamiento de rescate del linfoma de Hodgkin? ¿Cuándo vamos a elegir un tratamiento tipo quimioterapia versus tratamientos nuevos tipo inmunoterapia? En realidad va a depender de varios factores. Acá podemos ver de que depende de la respuesta del primera línea, después de cuánto tiempo progresado. No es lo mismo tener un paciente refractario o tener un paciente que recae después de un año. Depende de las características de la enfermedad, si esta es diseminada en la recaída, el volumen tumoral, si es una enfermedad voluminosa, dónde se localiza. Depende también de las características del paciente, la edad, la condición física, síntomas B. Entonces, teniendo todas esas consideraciones, nosotros vamos a diseñar una estrategia para dar el tratamiento óptimo para cada paciente. Vamos a dar un tratamiento adaptado a la respuesta, vamos a reevaluar y de acuerdo al paciente, algunos procederán a trasplante y otros probablemente no. Acá podemos ver, nos ponemos en el escenario de que el paciente tiene un linfoma de Hodgkin, ya sea refractario o en recaída, entonces vamos a ver las opciones terapéuticas ya un poco más aterrizado, vamos a ver de que hay quimioterapia de rescate, tenemos DAP, ICE, SHAP, el IGEP, tenemos también nuevas drogas, inmunoterapia. También algunos pacientes podrían entrar en ensayos clínicos. Una vez que el paciente recibe el tratamiento de rescate, se reevalúa idealmente con PET. Si el paciente logra una respuesta metabólica completa, debería ir, y es candidato a trasplante, debería ir a quimioterapia de altas dosis más trasplante y luego a una consolidación o mantenimiento con brentuximab si el paciente tiene al menos 2 factores de riesgo. Acá podemos ver de manera general cómo es el manejo y en las siguientes diapositivas vamos a ver en detalle cómo van las respuestas de acuerdo a quimioterapia, de acuerdo a inmunoterapia, y también la parte del tratamiento post-trasplante. ¿Qué pasa si un paciente no ha logrado respuesta metabólica completa, si un paciente es refractario, si un paciente tiene respuesta parcial? Esto es sacado de un artículo reciente donde vemos de que lo que se está buscando es lograr una respuesta metabólica completa. Ahora, entrando a la parte ya del tratamiento de rescate, primero voy a hablar un poco de quimioterapia de rescate. En este cuadro podemos ver de manera resumida los diferentes esquemas de quimioterapia, cuáles son sus respuestas. De manera en general se dice de que no hay una quimioterapia o un esquema de quimioterapia de mejores respuestas sobre otro, pero
Esto en la época de la medición por tomografías, ¿no? Vemos de que en la era del PET ya hay algunos esquemas que sobresalen. Por ejemplo, tenemos el IC aumentado cuando hay una respuesta completa por PET, vemos de que esta es del 60%, el IGEP es del 54%, y en el caso del VEGEP es del 73%. Entonces, el VEGEP es bendamustina, gemcitabina, vinorelbina, es una combinación de 3 medicamentos. Entonces, esta sería la que tendría una mayor tasa de respuesta. Si hablamos del ICE aumentado, acá vemos de que en este estudio los pacientes recibieron en un brazo el ICE estándar y seguido por un curso de ICE aumentado y en el otro brazo 2 cursos de ICE aumentado. El ICE aumentado se diferencia del ICE estándar de que el ICE aumentado tiene ifosfamida, 5 gramos de metro cuadrado por 2 días, que es diferente del ICE estándar, que solamente es un día. Y la otra gran diferencia es la dosis de topósilo, donde el ICE aumentado tiene 200 miligramos metro cuadrado cada 12 horas por 3 dosis. Entonces, definitivamente el ICE aumentado es un esquema mucho más tóxico, pero también logra respuestas mayores. Entonces, en este estudio los pacientes fueron colectados después de 2 cursos de ICE aumentado, eran reevaluados, y si los pacientes tenían un PET negativo, podrían haber ido a radioterapia si estaba indicado, y luego iban a un trasplante. Y los que tenían un PET positivo podían recibir un nuevo tratamiento de rescate, que sería gemcitabina, vinorelbina, doxorubicina. Y lo que se ve en la gráfica de la derecha es de que los pacientes que finalmente entraban al trasplante con PET negativo, sin importar si había sido logrado esto con el ICE aumentado o el ICE aumentado luego el GBD, las respuestas, las sobrevidas eran mayores. Es decir, el objetivo es de que el paciente entre a un trasplante con un PET negativo. Acá vemos respuestas del otro esquema que se puede usar, que es el IGEP, respuesta metabólica completa del 54%, también es bastante alto. Si hablamos de otro esquema que es más común, que es el DAP, la respuesta completa no es tan alta, vemos de que es un 21%, pero esto no es medido por PET. Si hablamos de bendamustina, vamos a ver de que si damos como monoterapia, la respuesta completa está en torno al 33%, pero si damos combinado con gemcitabina y vinorelbina, sube dramáticamente a un 73%. Entonces, definitivamente, si habría que elegir un régimen de quimioterapia, se tendría que elegir este esquema, ¿no? Bendamustina, gemcitabina y vinorelbina. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? Bueno, ya sabemos de que por experiencia que los anticuerpos monoclonales funcionan en linfoma no Hodgkin, en los pacientes CD20 positivos, se usa rituximab. Entonces lo mismo se quiso trasladar al linfoma de Hodgkin. Inicialmente se evaluó como monoterapia anticuerpos anti-CD30 y se vio que las respuestas eran bastante bajas, estamos hablando de respuestas en un torno al 8%. Entonces se hizo un nuevo medicamento que es el brentuximab vedotin, que es un conjugado de anticuerpo fármaco, donde aparte del anticuerpo anti-CD30 tiene unido una molécula de quimioterapia que es el monometil auristatin E. Acá podemos ver el mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales, tampoco voy a entrar en detalles. Y acá, de manera gráfica, ver cómo se produce la unión entre el anticuerpo anti-CD30 con el monometil auristatin E, que sería la molécula de quimioterapia que va unida al anticuerpo. Esta
molécula se invagina a la parte intracelular, luego se libera y produce su efecto, es disrupción de los microtúbulos. Entonces, ya habiendo hablado del mecanismo de acción del brentuximab, vemos los diferentes esquemas que se puede tener con brentuximab, diferentes combinaciones. Si damos brentuximab monoterapia, las tasas de respuesta son un poco bajas, 34%, pero sí se ha combinado con otros medicamentos. Vemos que se ha combinado con anti-PD1, se ha combinado con ibrutinib, y con eso mejoran las respuestas. También vemos el uso de anti-PD1 como monoterapia. Puede usar nivolumab, se puede usar pembrolizumab, entre otros, ¿no? Acá vemos el mecanismo de acción de un anti-PD1. Acá tampoco voy a entrar en detalles porque en la siguiente exposición se va a hablar más de eso. El tratamiento de rescate donde hay combinaciones de brentuximab más quimioterapia es la que ha logrado respuestas bastante altas. Vemos de que puede haber un tratamiento secuencial de brentuximab seguido de IC aumentado con respuesta metabólica completa del 76%, o puede ser brentuximab más otra quimioterapia de elección con similares tasas de respuesta. Y también hay tratamientos que son combinados con brentuximab ESHAP, brentuximab DAP, brentuximab con varias quimioterapias, ya puede ser basado en gemcitabina, basado en bendamustina. Vemos que brentuximab bendamustina tiene una tasa de respuesta metabólica completa del 74%. También hay combinaciones entre un anti-PD1 más quimioterapia. Vemos acá la combinación de pembrolizumab más ICE. En el INEN tenemos experiencia en la combinación de brentuximab más quimioterapia. Este es un trabajo que se presentó en el Congreso del ASH del 2020, donde tuvimos pacientes que recibieron diferentes líneas de tratamiento, y el tratamiento de rescate que lo íbamos a usar como puente al trasplante es brentuximab, ya sea con DAP, con gemcitabina, con ICE, y vemos que las respuestas completas estuvieron en torno al 38%. Cabe mencionar de que estos resultados estas evaluaciones de respuestas son con tomografía. Entonces, lo que se ha visto en las evaluaciones de respuesta en linfoma de Hodgkin es de que muchas respuestas que son consideradas como parciales por una tomografía, es decir, morfológicamente parece una respuesta parcial, pero metabólicamente el paciente podría tener una respuesta completa. Entonces, puede ser de que nuestras respuestas sean mucho más altas de lo que está mencionado en el trabajo. Ya les hablé del tratamiento de rescate, quimioterapia, inmunoterapia, pero ahora todo eso está avanzando muy rápidamente. En realidad, ahora vemos de que la primera línea incluso ya está, hay algunos pacientes que pueden recibir brentuximab. Entonces, en esta nueva forma de evaluar a los pacientes para un tratamiento de rescate, vamos a tener que hacernos la pregunta: ¿el paciente recibió previamente brentuximab o un anti-PD1? Entonces, si el paciente ya recibió previamente brentuximab o anti-PD1, entonces no recibiría esos medicamentos, recibiría un tratamiento estándar, quimioterapia estándar, y si no ha recibido, una opción sería darle brentuximab combinado con quimioterapia o quimioterapia estándar. Después de que los pacientes han logrado respuesta completa, pasan a un trasplante y vemos de que hay pacientes que tienen alto riesgo, al menos 2 factores de riesgo, y que no recibieron previamente brentuximab o son sensibles a brentuximab, pasan a consolidación con brentuximab. En el INEN tenemos pacientes que fueron rescatados con brentuximab
y después fueron trasplantados y luego continuaron con brentuximab como consolidación, ¿no? Tomando en cuenta de que son pacientes todavía sensibles a brentuximab y no han desarrollado toxicidades. Y después tenemos otro escenario donde los pacientes pueden ser refractarios o pueden haber caído y haber recibido múltiples líneas de tratamiento, ¿no? Entonces ahí también nos hacemos la pregunta si el paciente ha estado previamente expuesto a brentuximab o anti-PD1 y nuevamente tenemos un algoritmo. ¿Cuál es el rol del trasplante? Primero vamos a hablar del trasplante autólogo. Se ha demostrado de que el trasplante autólogo aumenta la sobrevida global, aumenta la sobrevida libre de progresión. El trasplante autólogo es útil no solamente en una recaída, sino en múltiples recaídas. Ambos pacientes se benefician, es decir, pacientes que tuvieron una recaída temprana, una recaída tardía, se van a beneficiar. Una vez que el paciente ha sido trasplantado, entonces podemos plantearnos un tratamiento de consolidación o mantenimiento y nos podemos apoyar en el estudio ATERA, donde los pacientes recibieron brentuximab a la dosis que indica ahí, cada 3 semanas, versus el otro grupo control, donde recibieron placebo. Entonces, podemos ver de que hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la sobrevida libre de progresión entre los pacientes que recibieron brentuximab como consolidación versus los que no recibieron. Y esto se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Todavía los estudios de seguimiento ven de que no hay un beneficio en la sobrevida global, pero en la sobrevida libre de progresión sí hay un claro beneficio. ¿Cuándo voy a elegir, o sea, a qué pacientes voy a dar la consolidación con brentuximab? Acá podemos ver de que, si bien es cierto, se benefician los pacientes que tienen al menos un factor de riesgo, las guías consideran a partir de 2 factores de riesgo son los que se van a beneficiar más de la consolidación o mantenimiento. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que consideró la TERA? Están, por ejemplo, una recaída dentro de los 12 meses del tratamiento de primera línea, o que sea refractario a primera línea, que su mejor respuesta sea menor de respuesta completa, que tenga enfermedad extranodal previo al trasplante, síntomas B, o que hayan recibido 2 o más líneas de tratamiento previo. En este estudio permitían entrar a los pacientes que tenían un PET positivo y luego los consolidaban con brentuximab. Dentro de las estrategias que tenemos para dar tratamiento posterior al trasplante autólogo, también tenemos no solamente brentuximab, sino también tenemos pembrolizumab. Este es un estudio donde se ha hecho un seguimiento de la sobrevida libre de progresión a los 18 meses, donde se encontró que este es del 82%. Si regresamos a la diapositiva anterior, vemos de que para brentuximab es un poquito menor del 80%, y para pembrolizumab es del 82%. Entonces, es una estrategia que puede ser recomendada. El número de pacientes de ese estudio es un poco bajo, es un estudio fase 2, probablemente no tiene un brazo comparador, pero esa es la data que se tiene al momento. Y no solamente se puede dar pembrolizumab como mantenimiento post-trasplante, sino también se podría dar la combinación de nivolumab y brentuximab, ¿no? Vemos acá donde la sobrevida libre de progresión fue del 95%. Si recordamos en la diapositiva anterior, el valor sobre libre progresión a los 18 meses fue del 82%. Entonces, definitivamente, dar la combinación sería mejor. Si hablamos de trasplante halogénico, vamos a ver de que un 50% de los pacientes con linfoma de Hodgkin van a recaer después de un trasplante halogénico. La mediana de sobrevida es un poco corta, 2.4 años. De manera general podemos decir que la mortalidad relacionada al tratamiento es alta cuando se usa un acondicionamiento de tipo mieloablativo, y estamos hablando de
un 40% aproximadamente, pero si nosotros usamos un acondicionamiento de intensidad reducida, esto baja al 15%. Entonces, hay que elegir bien a nuestros pacientes que vamos a llevar a un trasplante halogénico. A veces son pacientes de edad avanzada, pacientes tratados con múltiples líneas de quimioterapia que probablemente tengan un cierto deterioro de su estado clínico. Acá hay una lista de regímenes de acondicionamientos que se han hecho en trasplante halogénico en linfoma de Hodgkin. Lo que hay que resaltar acá es que en los acondicionamientos mieloablativos la mortalidad relacionada al tratamiento es bastante alta y eso hace de que de alguna forma se disminuya la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Hay pacientes que mueren no por linfoma en sí, sino por una complicación del trasplante. En los mieloablativos, vemos que en el caso de la intensidad reducida, la mortalidad disminuye. Entonces, justamente estos resultados son los que apoyan un poco más a que los pacientes con linfoma de Hodgkin reciban un acondicionamiento de intensidad reducida. Podemos ver de que el beneficio en trasplante halogénico es tanto para la sobrevida global como para la sobrevida libre de progresión. Y también podemos ver de que dentro de los trasplantes halogénicos también se puede hacer el trasplante haploidéntico, ¿no? Hay muchos centros que se dedican a hacer bastante trasplante haploidéntico y también vemos de que las tasas de sobrevida libre de progresión también son aceptables, la sobrevida global, y es un tratamiento que puede ser usado, ¿no? Y bueno, y para terminar, solamente hablar en una diapositiva sobre Carticel en linfoma de Hodgkin. Hay este estudio publicado en pacientes con linfoma de Hodgkin, donde han sido pacientes pesadamente tratados, recibieron de 2 a 23 líneas de tratamiento, y las respuestas que lograron, respuestas completas de un 60%, respuestas totales de un 60% aproximadamente, y respuestas completas de un 51%. Es un estudio que demuestra que tiene un rol el Carticel en linfoma de Hodgkin, pero todavía no se ha convertido en un estándar. Entonces, para concluir, voy a decir que el linfoma de Hodgkin es un tipo de neoplasia altamente curable en enfermedad temprana. Hay diferentes segundas líneas. El tratamiento con brentuximab más quimioterapia probablemente sea la que tenga las más altas tasas de respuesta. El trasplante autólogo como consolidación luego de tratamiento de rescate tiene que tener el paciente al menos 2 factores de riesgo, y con eso ya uno le puede dar mantenimiento con brentuximab, que se apoya en un estudio fase 3. También existen otras opciones, aunque probablemente tengan menos evidencia porque son estudios fase 2, y se podría dar pembrolizumab, una combinación de nivolumab más brentuximab. El trasplante halogénico ha demostrado beneficio en la regla post-trasplante autólogo. Se prefiere un acondicionamiento de intensidad reducida porque sabemos de que eso hace de que disminuya la mortalidad relacionada al tratamiento, el trasplante. Y bueno, y el Carticel aún no es parte del tratamiento estándar en linfoma de Hodgkin. Y eso es todo. Gracias, ahí tienen mis correos. ¿Tienen alguna pregunta para después? Ya le doy pase al doctor Samanés. Muy bien, entonces continuamos con el doctor Samanés en esta tarea de descubrir las causas de las enfermedades y cómo mejorar el tratamiento. Y ahora tenemos pues la feliz oportunidad de escuchar al doctor César Samanés, médico especialista en medicina oncológica que se ha capacitado y formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, médico asistente de Oncosalud, AUNA, y también además es médico fellow de hematología en el Hospital Clínic y Provincial de Barcelona. Además es miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología, de ASH, ASCO, ESMO y otras sociedades científicas de las cuales él participa y bien representa al Perú. Él nos va a dar ahora la conferencia sobre el uso de inmunoterapia en linfoma de Hodgkin clásico, resultados del estudio de Keynote 204.
Te escuchamos, César. Bueno, primero que nada, muchas gracias Roxana por la presentación. Bueno, y Roxana, una gran amiga desde la época de la residencia, allá hace varios años. Ya, muchas gracias por la presentación. Yo voy a hablar ahora voy a enfocar más en el tratamiento, la inmunoterapia, específicamente los anticuerpos anti-PDL1, y me voy a referir principalmente al pembrolizumab. Ok, pero bueno, sabemos que como ya habló muy claramente el doctor Vázquez, sabemos que el linfoma Hodgkin es una enfermedad que en general tiene un pronóstico favorable en la mayoría de pacientes, especialmente vemos estas cifras en los estadios tempranos, pero bueno, también en estadios clínicos avanzados que se ve con cierta frecuencia. De todas maneras, aún hay necesidades para mejorar la eficacia de los tratamientos, ¿no? Y es así que tenemos, si vemos aquí el linfoma Hodgkin avanzado, vemos que afortunadamente la mayoría de los pacientes están en el grupo de un bajo riesgo, de acuerdo al índice pronóstico de los alemanes, desarrollado hace bastantes años. Y vemos que con tratamientos como ABD, y bueno, dependiendo del PET scan, como salga luego de 2 ciclos, que ya es lo estándar, si es negativo o positivo, vemos que hay un algoritmo para realizarlo, pero vemos que la supervivencia libre de progresión es bastante alta, ¿no? En estos grupos, aún en los pacientes que no lograron la positividad. Sin embargo, si vemos estas esquinas, ¿no? Los que hacen PET negativo, ya sea de índice 0 a 3 o 4 a 7, vemos el PFS es bastante importante, lo cual indica, como mencionó Yul, lo importante que es el PET scan negativo luego del tratamiento inicial. Sin embargo, todavía pues hay este grupo que no lo logró y que es la necesidad de poder tener un mejor tratamiento en esas situaciones. Y viendo esto, bueno, si bien es cierto, la mayoría de pacientes van bien, sin embargo hay un porcentaje entre 20 y 30% que nos hacen eventos de enfermedad refractaria o relapsos. Entonces, ¿qué targets potenciales tenemos en linfoma Hodgkin en relapso refractario? ¿No? Como vemos aquí, los más importantes actualmente son el CD30, este marcador que está presente en la inmensa mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin, la forma clásica especialmente, que hay un anticuerpo brentuximab, que ya se mencionó que puede bloquear este target. Y el segundo target muy importante es esta interacción entre el PD1 y PDL1, ¿no? A ver, un poco para poder ver esto, sabemos que existe, pues, las células tumorales pueden tener esta sobreexpresión de PD1, las células T tienen el receptor también del PD1. Ahora, ¿qué sucede en el linfoma de Hodgkin? En el linfoma de Hodgkin en las células de Rett-Steinberg, que son las células características del linfoma de Hodgkin, tienen una alteración, varias alteraciones, pero especialmente una alteración del cromosoma 9, el brazo corto del cromosoma 9, y esta alteración del brazo corto hace que este marcador de PDL1 esté sobreexpresado, ¿no? Esta sobreexpresión del PDL1 va a tener una serie de consecuencias tanto en la biología de la enfermedad como en el tratamiento. ¿Qué sucede? ¿No? Que cuando se une el PDL1 a este marcador, el PDL1, con el PD1 que está en las células T, va a haber una serie de mecanismos, ¿no? Primero que nada, el hecho de esta interacción, en primer lugar, va a hacer que las células T, que son, se supone, las encargadas de matar las células tumorales, van a tener alteración, primero que van a tener una disminución de la capacidad inmunogénica debido a que la posibilidad de reconocer a esta célula tumoral como extraña y que hay que eliminarla se va a reducir, ¿no? Es como que se va a esconder. Además hay entonces lo que se va a generar en esa situación es que esas células tumorales puedan escapar a la respuesta inmunológica debido a esta interacción. Y por otro lado, las células tumorales que tienen esta expresión mayor del PDL1 también tienen una mayor propensión a hacer proliferación celular y una disminución de la apoptosis, por lo tanto, una mayor proliferación celular. Entonces, todo esto, ese círculo vicioso, pues es dado por esta interacción. Entonces, si nosotros logramos bloquear esta interacción PDL1-PD1,
lo que vamos a permitir es que esas células T que estaban como medias dormidas y sobre todo que no reconocían que esta célula tumoral hay que matarla, hay que eliminarla, entonces vamos a poder hacer esta activación de las células T, con lo cual la función citotóxica característica de las células T puede incrementarse y por lo tanto voy a llevar a la destrucción tumoral, bueno, por varios mecanismos, entre ellos la apoptosis. Por lo tanto, es importante esto. ¿Y por qué especialmente en Hodgkin? Como digo, debido a esta alteración genética en las células de Stenberg, hay una sobreexpresión, una mayor sobreexpresión del PDL1, cosa que no se ve pues, en otros tipos de linfoma, ni en los B, ni en los linfomas T, ¿no? Principalmente se ve pues, en linfoma de Hodgkin, lo cual evidentemente es un arma terapéutica. Bueno, ¿qué tenemos de estas estrategias para poder eliminar enfermedades, poder causar destrucción celular en linfoma Hodgkin en relapso refractario? Primero tenemos el brentuximab, ¿no? Que es este anticuerpo contra el CD30. Como vemos aquí, estamos hablando de pacientes que han recibido tratamientos previos con quimioterapia, incluso han relapsado luego de trasplante autólogo, es decir, la estrategia principal para el paciente en relapso, y vemos que aún así, teniendo esa refractariedad a los tratamientos de quimioterapia, vemos que hasta un 75% de pacientes pueden lograr respuesta, como vemos aquí, incluso hasta un tercio de pacientes respuesta completa. Es decir, vemos que este otro mecanismo logra resultados bastante significativos, ¿no? Y si nos vamos a los tiempos, la supervivencia libre de progresión en pacientes que ya no tenían mayores alternativas, vemos que aquí llega una mediana hasta 9.3 meses. Y es más, hay pacientes que tienen una supervivencia libre de progresión bastante significativa, que puede ser de varios años incluso, en este contexto de enfermedad en la cual pues antes no había mayores alternativas, ¿no? El nivolumab, ya un anticuerpo anti-PD1, que ya estamos hablando de estrategia de bloquear esta interacción PD1-PDL1, vemos que en estos tres grupos de pacientes, los pacientes con enfermedad de relapso refractario, que ya han recibido trasplante, ¿no? y han fallado esto, vemos que en estas cohortes que se vieron que no habían recibido brentuximab previamente, o sí había recibido brentuximab después del trasplante, o había recibido antes o después, ¿no? del trasplante, vemos que el utilizar nivolumab, ¿no? con esta dosis de cada 2 semanas, lograba pues una tasa de respuesta de 72%. Es decir, a través de este mecanismo se podía en estas cohortes poder sobrepasar esta refractariedad que obtenían los pacientes a quimioterapia. Y ya me voy a mencionar, ya concentrándome en lo que es el uso del pembrolizumab en este grupo. Voy a mencionar principalmente 2 estudios. El primero es el Keynote 087, en el cual los pacientes, es un estudio fase 2, en el cual tenemos pacientes en relapso refractario de linfoma de Hodgkin clásico, ¿ya? En un buen estado general, 210 pacientes, un buen número de pacientes, y vamos a ver los 3 cohortes que se analizaron con este grupo de pacientes. Primero eran los pacientes que habían progresado luego de trasplante y subsecuente brentuximab, es decir, teníamos un poco lo que se hace en un porcentaje importante de pacientes que se le da brentuximab luego de trasplante, ¿no? Como se mencionó anteriormente en el estudio de TERA. Segundo grupo, teníamos pacientes que habían progresado luego de quimioterapia y brentuximab y que no eran elegibles para trasplante. Es decir, otro grupo bastante complicado porque sabemos que el trasplante es la estrategia ideal en los pacientes de este tipo. Y en tercer lugar, teníamos pacientes que habían fallado trasplante, pero que no habían sido tratados previamente con brentuximab, como sí había sucedido en la cohorte número 1. ¿Qué es lo que se hacía en este caso? Bueno, se da pembrolizumab a la dosis habitual, 200 miligramos cada 3 semanas, y se daba pues hasta que haya progresión, o hasta un máximo de 24 meses, o sea, 2 años, ¿no? Que es el tiempo máximo que se podía dar esto. O, bueno, si hay alguna decisión del investigador por algún motivo, el paciente, por ejemplo, que haya logrado alguna respuesta profunda, o quizás pacientes que puedan ir a un tipo de trasplante si los pacientes no habían sido sometidos previamente a esto, me refiero al autólogo. ¿Cuál era el endpoint primario? Era la tasa de respuestas, como ya recordemos un estudio de fase 2, ¿no? La tasa de respuestas, evaluados por un comité revisor ciego, ¿no? Había
La tasa de respuesta se evaluaba por el investigador, pero también por un BICR que se refiere a un comité ciego que evaluaba estos casos. Bueno, si analizamos los pacientes, las 3 cohortes que mencionamos, vemos que la mediana edad, bueno, son pacientes jóvenes en su mayoría, como suele pasar en el primer pico de Hodgkin, como lo mencionó el doctor Vázquez anteriormente. La mediana de tratamientos eran 4, como vemos en 3 en este corte, pero 4. La inmensa mayoría, como vemos aquí, habían sido 3 o más líneas de tratamiento previo, es decir, pacientes politratados. Todos eran refractarios o recurrentes, luego de mayor o igual a 3 líneas. Y en este grupo, como recordemos, ¿no? en las cortes se tenía que haber usado previamente brentuximab, 100% aquí, y estos pacientes 42% lo habían recibido previamente, anteriormente. Habían sido sometidos a radioterapia en porcentaje un poco menos de la mitad de los pacientes. Entonces, cuando vemos aquí qué fue lo que se logró en este grupo de pacientes politratados, ¿no? Vimos 4 de mediana de 4. Vemos que la tasa de respuestas eran 73%, 64%, 70%. Es decir, la mayoría de pacientes respondieron al tratamiento con pembrolizumab en esos 3 escenarios clínicos que habíamos dicho, ¿no? Expuestos previamente o no a trasplante, expuestos previamente o no a brentuximab. Y el 20% aproximadamente había logrado en promedio una respuesta completa, ¿no? Es decir, algo bastante significativo en ese grupo de pacientes politratados, ¿no? El porcentaje de pacientes en respuesta parcial también, bueno, pues si sumamos ambas respuestas, estaban alrededor del 50%, sobre todo en cohortes 1 y 3. Pero recordando, 70% aproximadamente de pacientes respondían y 20% respuesta completa. Es decir, respuestas significativas, que era el objetivo de este estudio. Si nos vemos aquí, si dividimos ya separando grupos, ¿no? Enfermedad primariamente refractaria, vemos que casi el 80% de pacientes respondieron, ¿no? Es decir, algo que con quimioterapia no había forma de que respondan, 80% lograron responder con pembrolizumab. Igualmente, si estos pacientes habían recibido mayor o igual a 3 líneas de terapia previas, alrededor del 70% habían alcanzado respuesta y 20% respuesta completa. Es decir, bastante significativos. Si nos vamos a la duración de respuesta, vemos que lo que le habían logrado, pues, habían presentado, bueno, mayor de 6 meses, 82%, 70%, 75%. Es decir, la duración de respuestas, o sea, respuestas duraderas se veían en el mayor porcentaje de pacientes. 75% de pacientes habían durado más de 6 meses de respuesta. Cuando nos vamos a los eventos adversos, y aquí es interesante porque recordemos, el pembrolizumab, estamos hablando de un medicamento que va a tener que ver con esa interacción, ¿no? Entre el sistema, bueno, el sistema inmunológico, ¿no? Básicamente los linfocitos, con el organismo, evidentemente las células tumorales, pero también pues con el organismo en general, ¿no? Entonces aquí vemos cuáles son los efectos colaterales que hemos visto más, ¿no? Recordamos lo de quimioterapia, ¿no? Pues náuseas, vómitos, es decir, neutropenia, etc. Sin embargo, aquí más nos vamos por otro tipo de efectos colaterales, ¿no? El hipotiroidismo, que se dio en este porcentaje, 12% de pacientes, pirexia, 10.5%, fatiga, 9%, rash, 7.6%, 7.1%. Todos estos mecanismos realmente se ven bastante en estos fármacos que tienen que ver con esta interacción con el medio y además mecanismos inmunológicos que son parte del mecanismo de acción de estos fármacos. Afortunadamente, la mayoría de efectos colaterales grado 1, grado 2, si vemos grado 3, 4, más o menos el 11%, vemos que lo más importante es neutropenia, diarrea, disnea, pero 2.4%. Aproximadamente 10, a la actualización un poco más, por el 15% tuvieron que descontinuar el tratamiento debido a eventos adversos. Evidentemente, la causa más frecuente de hacer eventos adversos, o sea, continuar el tratamiento de progresión de la enfermedad. Recordemos pacientes multitratados con en promedio 4 líneas de tratamiento. Interesante, por ejemplo, las reacciones infeccionales, ¿no? Nosotros que usamos rituximab, que da 70% en la primera infusión, o rituximab, algo así. Sin embargo, aquí vemos que alrededor de 5% prácticamente de pacientes hacen reacción infusional. Es decir, algo que se ve con poca frecuencia, afortunadamente. Sí, entonces, las conclusiones con estamos hablando de un estudio publicado en 2016, es que el pembrolizumab es altamente activo en este contexto de enfermedad, casi 70% de respuestas, en los refractarios 80% de respuestas, es decir, quizás el grupo más beneficiado, los primariamente refractarios, y además los grupos de pacientes que no son elegibles de trasplante, que han fallado terapias previas, 64%.
De los eventos adversos ya se sabían que el hipotiroidismo, pirexia, esos son los más frecuentes. Ok, bueno, voy a mencionar, esto se publicó en 2000, estamos hablando del 2016, ahora vamos al 2021, 5 años después, a un seguimiento de 5 años. ¿Qué se vio? 210 pacientes, 46 pacientes habían completado, casi el 30% habían completado 2 años de tratamiento, ¿no? La mayoría que habían descontinuado era por enfermedad en progresión, bueno, de alguna forma esperable en estos casos. 71% de pacientes habían respondido en total, 27% respuesta completa. Eso se había visto en, bueno, las diversas cohortes, pero en general, en promedio, recordemos que cohortes no tienen tantos pacientes como para que podamos comparar significativamente una con la otra, pero se repitió pues en las diversas cohortes este porcentaje. Bueno, se dio más del 84% de los expuestos previamente a trasplante y luego de rituximab, pero vemos pues que en esos grupos tienen esa tasa de respuesta. La duración mediana de respuesta, la mediana duración de respuesta, 16 meses, importante, y la mediana supervivencia libre de producción, 13.7 meses. Recordemos que estamos hablando de pacientes multitratados. Y algo importante, ¿no? La mediana y la supervivencia global también estuvo entre los pacientes que habían, especialmente los que habían respondido, era bastante significativa. Estos pacientes son los que habían alcanzado respuesta completa. Si recordamos, estamos hablando de alrededor de 30% de estos casos. Y vemos, ¿no? Veamos cómo van estos pacientes. Vemos que los pacientes que habían alcanzado esto, una duración de respuesta de 43, si vamos en porcentaje a 4 años, vean 43%, 71.4%, ¿no? Una mediana de supervivencia libre de producción, entonces una mediana de respuesta de 30 meses, por encima de 30 meses, como vemos aquí, ¿ya? Una mediana de supervivencia libre de producción de, realmente con cifras bastante importantes, en total alrededor de 56.5 meses, ¿no? Los pacientes que habían alcanzado respuesta completa, estamos hablando de prácticamente 5 años de supervivencia libre de producción, y la supervivencia global no alcanzada, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? O sea, los pacientes que hacen respuesta completa, que no son pocos, son un buen porcentaje de pacientes, logran resultados bastante significativos, y ya no estoy hablando de un seguimiento de 1 o 2 años, sino de un seguimiento de 5 años. Ahora, otra cosa importante es que los pacientes que habían alcanzado respuesta completa y habían suspendido el tratamiento, habían pasado por lo menos 6 meses de esa respuesta y que tuvieron un relapso, o sea, 6 meses libres de progresión y habían tenido un relapso, un grupo de pacientes que fue expuesto al pembrolizumab, alrededor de 20 pacientes, recibieron una segunda tanda de tratamiento. De estos, 10 pacientes pudieron completar 17 ciclos de tratamiento, o sea, ese número de tratamientos, y vemos que en estos pacientes retratados, teníamos en los evaluados 73% respondieron, y la mediana duración de respuesta fue 15.2 meses, es decir, pacientes previamente tratados con pembrolizumab lograban responder nuevamente al pembrolizumab y realmente con cifras bastante importantes. Es decir, el retratamiento pues es una opción cuando se utiliza pembrolizumab basado en estos datos, ¿no? Si veíamos los eventos adversos, ocurrían en 72%, nuevamente hipotiroidismo, pirexia, fatiga, que ya nos conocemos, en un porcentaje felizmente bajo, ¿no? Grado 3 o 4 pacientes, eventos adversos grado 3, 4 en 12.9%, nuevamente neutropenia, diarrea, pericarditis. En total, y considerando, bueno, todo el grupo, sobre todo el anterior grupo, 8.6% tuvieron que continuar en un momento pembrolizumab. Estamos hablando del global debido a eventos adversos. Y además, bueno, el grado 5, o sea, que hayan llevado a que el paciente haya fallecido, pues enfermedad contra hueso, hecho séptico, que no se consideraron que eran relacionados al tratamiento. Es decir, con estos datos a 5 años, estos publicados el año pasado, en el ASH del año pasado, vemos que se demuestra la sostenida acción antitumoral de pembrolizumab en este grupo de pacientes. Vemos que la tasa de respuesta son altas, entonces un retratamiento, respuestas durables, especialmente los que logran respuesta completa, como hemos visto, y además que un segundo curso, un retratamiento con pembrolizumab puede, en la mayoría de casos, generaba respuesta nuevamente. Y la seguridad, pues, fue de manera, no hubo nuevas señales, nuevas toxicidades. Entonces, con esto, bueno, este estudio hizo pues que la FDA pues autorice el uso de pembrolizumab en pacientes que hayan recibido por lo menos 3 líneas previas de tratamiento, en pacientes enfermados obviamente en relapso refractario, y esa es una de las indicaciones
estas combinaciones. Y finalmente voy a referirme a este estudio, el Keynote 204. Este estudio es muy interesante porque, bueno, basándose en un antecedente en que el paciente, pues, relapso refractario, bueno, es quimioterapia de rescate y trasplante autólogo, sabiendo que brentuximab se da, bueno, en los pacientes de riesgo alto, que, bueno, ya se mencionaron con el estudio de TERA, pero que hay un grupo de pacientes que no son elegibles, ¿no?, a trasplante autólogo. Hay varios pacientes que no pueden ingresar. Y sabiendo los resultados de Keynote 087, que llevó a la aprobación de pembrolizumab en pacientes con 3 o más líneas previas de tratamiento, incluso una de ellas el brentuximab con tratamientos previos, la idea era a ver cómo iba, pues, y cómo iban si comparamos los dos tratamientos estrella, pembrolizumab contra brentuximab en este grupo de pacientes. Básicamente fue relapso refractaria que no eran elegibles ya para trasplante autólogo. Bueno, entonces ese es el diseño del estudio. Ese sí es un estudio fase 3, a diferencia del anterior que era un fase 2, y vemos que los pacientes son enfermedad de relapso refractario que hayan hecho progresión, hayan relapsado luego, ¿no?, que hayan relapsado después de, o son inelegibles para trasplante, ¿no?, o sea, o relapsaron después de trasplante o no pueden ir a trasplante, y que hayan fallado por lo menos a una terapia previa. Eso es bastante importante porque, claro, en el otro estudio habíamos, la mayoría de la medida eran 4 tratamientos previos, enfermedad medible. Se comparaba pembrolizumab hasta 35 ciclos, que generalmente 2 años, contra brentuximab, ¿no? Esa era la combinación. Un estudio fase 3 comparativo de las dos alternativas, sobre todo siendo brentuximab la del tratamiento, digamos, como estándar o de elección en ese momento en esta situación de pacientes. El endpoint primario era supervivencia libre de progresión, que era evaluado a través de los criterios del International Working Group, y además se agregaron para evaluar sobre todo PET scan, los criterios de Lugano, para evaluar la respuesta. Ok, bueno, estas eran la mayoría de los pacientes, la mediana eran equivalentes, 36 años, como vemos aquí. El 37% había sido expuesto previamente a trasplante autólogo en ambos brazos. Aquí vemos que los criterios eran enfermedad previamente refractaria, 40% en la mayoría, digamos, en los dos grupos, o relapso menos 12 meses, o relapso más de 12 meses, vemos en estos porcentajes, ¿no? La exposición a brentuximab era un mínimo porcentaje de pacientes. Bueno, síntomas B, compresión de la médula ósea, es decir, enfermedad Wilkins o factores de alto riesgo. El estudio es grande, vemos hay casi 300 pacientes, ¿no?, en ambos, 140 en 148, 150 en estos brazos, una mediana, yéndonos al vaso de pembrolizumab de 2 tratamientos, recordemos que en el anterior, pues, la mediana era mayor, y aquí vemos que, bueno, ya para ver la distribución de los pacientes, vemos que los pacientes que habían recibido pembrolizumab, ¿cuál fue la evolución? De esos 150 pacientes, vemos que 6.9% completaron todo el periodo de tratamiento que se mencionaba de hasta 35 ciclos, o sea, de los 2 años, ¿ya? Seguían en tratamiento al momento del corte de 25 meses, ¿no? 8.8% de pembrolizumab y 2% con brentuximab. Y si vemos quiénes descontinuaron, el 74% del brazo de pembrolizumab, 40% casi por enfermedad en progresión, un 10% porque fueron a trasplante, 13.5% por esos adversos. Aquí si un poco hacemos la comparación, bueno, 96% habían continuado, 53% por progresión, 19% por eventos adversos y un 11% había podido ir a trasplante, ¿no? Entonces, esto era la cantidad de pacientes que aún estaban con el tratamiento, ¿no?, siguiendo el tratamiento. Bueno, el endpoint primario era la supervivencia libre de progresión, como mencionamos, y aquí podemos ver que este objetivo se alcanzó viendo que la mediana supervivencia libre de progresión medida por este comité, nuevamente el comité ciego, el BISR, era de 13.2 meses con 8.3 meses. Es decir, había una diferencia estadísticamente significativa a favor del pembrolizumab, como vemos aquí. Ahora, si separamos los grupos, vemos que el beneficio hacia pembrolizumab, como vemos aquí en este gráfico, se da pues en todos los grupos, previo o no previo trasplante, enfermedad refractaria primariamente, quizás ahí se ve un poco más fuerte el beneficio, un hazard rate de 0.52, pero también se ve pues en lo que ha relapsado menos de 12 o más de 12 meses, independientemente del sexo, la edad, la región geográfica, y bueno, si había recibido o no brentuximab previamente, un poco más beneficioso en los que recibieron brentuximab. No, pero recordemos que son muy pocos para poder hacer una comparación entre ambos grupos, ¿no? 7 contra 162.
Aquí vemos la tasa de respuesta lograda de pembrolizumab 65% contra 54%, algo más definitivamente mediante el en pembrolizumab. Las respuestas completas eran similares como vemos aquí. La medida de tiempo de respuesta, 2.8 meses, o sea, más o menos aproximadamente 3 ciclos para poder tener esto. Y la mediana de duración de respuesta, como podemos ver aquí, es 20.7 meses contra 13.8 meses en brentuximab. Es decir, también a favor de la combinación del brazo de pembrolizumab. Cuando vemos los eventos adversos, vemos que, bueno, la mayoría tuvieron algún evento adverso de todo tipo. Recordemos que son pacientes que han tenido, pues, esta enfermedad, linfoma de Hodgkin, tienen mayor propensión a infecciones, etcétera. Y aquí vemos que eventos relacionados al tratamiento, 70%, 74%, 77%. Vemos que, bueno, grado 3-5, serio, se veía un poco más en este brazo. La descontinuación por evento adverso serio, 9.5% en pembrolizumab, 5.3%. En realidad, un poco más sí en pembrolizumab, pero son los equivalentes en las cifras. Cuando vamos a los eventos adversos, aquí vemos que nuevamente, ya lo conocemos, hipotiroidismo, plexia, prurito, fatiga, la gran mayoría, como vemos, grado 1, grado 2 en el brazo de pembrolizumab. Si nos vamos al lado de brentuximab, lo que ya conocemos, ¿no? Que es la neuropatía periférica, periférica sensitiva, náuseas, ¿no? Es fatiga, ¿no? Son los eventos que más se ven, ¿no? Es decir, ya ambas toxicidades conocidas. Si nos vamos a los eventos adversos mediados por factores inmunológicos, vemos nuevamente el hipotiroidismo, la neumonitis, que felizmente no se da en un porcentaje significativo, también el hipertiroidismo, bueno, más el hipotiroidismo, neumonitis es, quizás después en el caso podemos conversar, pero siempre tener en cuenta que son pacientes que muchas veces reciben bleomicina, ¿no? De hecho que sucede esto, han tenido, bueno, han recibido trasplantes, alquilantes, ¿no? Y el hipotiroidismo también, recordemos, hay muchos pacientes también que han recibido radioterapia en esa zona y a veces eso todavía puede generar una mayor propensión a la presencia de hipotiroidismo. La conclusión de este estudio, de las conclusiones, bueno, pues que hay una diferencia estadística significativa entre, en PFS, que fue el objetivo de este estudio, entre pembrolizumab y brentuximab. Vemos 13 contra 8 meses, tasa rate de 0.65. Este beneficio se extendía a los grupos importantes como los que eran elegibles a trasplante, enfermedad refractaria, pacientes que no habían sido brentuximab, un grupo que se beneficia de forma significativa, la duración de respuesta mayor en el brazo de pembrolizumab, la seguridad fue consistente con el perfil que ya se conoce. Por lo tanto, este estudio muestra que los pacientes que tienen refractario han relapsado luego de autotrasplante y son no elegibles a autotrasplante, incluso habiendo recibido un tratamiento previo a diferencia de la aprobación del anterior estudio, podían beneficiarse del uso de pembrolizumab, ¿no? Este es un estudio de grupos que salió en el penúltimo congreso de ASH del 2020, donde se veía diferencia entre que había recibido una línea de tratamiento o 2 líneas de tratamiento o más en estos casos, ¿no? Vemos aquí las poblaciones, bueno, vemos ahí bastante menos que haya recibido una línea en comparación con 2 o más, pero aquí lo importante es ver, pues, que la supervivencia de reproducción de 16.4 meses contra 8 meses, casi la duplica en pacientes con una línea de terapia previa, es decir, es un grupo importante que podría beneficiarse, se han recibido más de 2 líneas, 12.6, un poco menos en cifras absolutas contra los que había recibido una línea de tratamiento previa. La tasa de respuesta realmente es similares en ambos grupos, ¿no? Aquí lo vemos, 66 contra 65%. La duración de respuesta similar, tanto uno más de 2 líneas de tratamiento. Pero lo interesante, creo yo, en esto es que los pacientes que habían recibido una línea de tratamiento previa pudieron ir con algo más de frecuencia a trasplante. Recordemos, este estudio es interesante porque la causa de lo que los pacientes no eran elegibles a trasplante en casi 60% de pacientes eran que no habían alcanzado la respuesta que se necesita para el trasplante, ¿no? Entonces aquí vemos que pembrolizumab es una opción para poder rescatar a estos pacientes que no son elegibles y que pudieran, pues, ya ser elegibles a trasplante, ¿no? Tanto autólogo como alogénico. Aquí vemos que la conclusión de ese estudio es que, bueno, pues la monoterapia en los pacientes
con enfermedad en relapso refractario, independientemente del número de terapias previas, tiene un beneficio en PFS y en tasa de respuestas con un perfil de seguridad bastante similar. Entonces, estos hallazgos confirman que los pacientes que han recibido una línea previa de terapia y que no son elegibles para trasplante se benefician de este tratamiento, y ese es un escenario en el cual se puede utilizar también el pembrolizumab como tratamiento de rescate. Y para terminar, simplemente recordar, bueno, un poco las guías NCCN que todos nos fijamos. Aquí vemos una gran cantidad de opciones como tratamiento de segunda línea que vemos, ¿no? Vemos que, bueno, brentuximab solo con una combinación, incluso con nivolumab, los esquemas de quimioterapia mencionados, que es lo que, bueno, más se utiliza actualmente. Y bueno, aquí también hay un lugar para pembrolizumab, pacientes que no son candidatos a trasplante posterior. Y además, bueno, después, ya lo mencionó Yul, pero quizás después podemos mencionar, existe una combinación muy efectiva de pembrolizumab con el esquema GBD, que da respuestas realmente bastante importantes. En tercera línea y subsecuentes, evidentemente ya está pembrolizumab bastante posicionado en esta situación, junto con otras opciones de tratamiento. Bueno, esto es lo que quería conversar. Muchas gracias por su atención y bueno, estaremos viendo las preguntas posteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Samanez, por la excelente presentación, sobre todo porque nos ayuda a generar más expectativas, estas respuestas a veces a saber qué tratamientos podemos tener como opción para esos pacientes que a veces son de difícil o que a veces no tienen una respuesta esperada, pero que sin embargo pues podemos apoyarnos en esos estudios que ofrecen algo más para nuestros pacientes. Tenemos una pregunta en el chat que a lo mejor podríamos contestarla antes de pasar a la mesa redonda para no jalarla. Dice, pues muchas gracias por conceptos tan claros. Mi pregunta es cómo se maneja el costo de pembrolizumab, y por otro lado, la falla en terapias previas podría causar un estado emocional difícil o depresivo en estos pacientes. ¿Se tiene un manejo multidisciplinario con apoyo familiar? Bueno, primero que nada, muchos saludos a la doctora Morales, que ha sido también profesora. Mucho gusto de tener una pregunta suya. Bueno, el pembrolizumab sí es un problema en el sentido de el acceso, ¿no? No tenemos un acceso importante. En la parte pública entiendo que no se tiene este acceso. En la parte privada, bueno, yo actualmente trabajo en la parte privada, pero también tenemos limitaciones, solo situaciones básicamente en pacientes en relapso, ¿no? Es donde utilizamos el pembrolizumab. El costo es elevado, definitivamente, es un costo alto. Obviamente, pues, finalmente siempre hemos mencionado el hecho de que estos pacientes son jóvenes, ¿no? Los pacientes con linfoma de Hodgkin son jóvenes, son pacientes que hemos visto cómo responden aún habiendo enfermedad refractaria a quimioterapia. Y bueno, yo creo que de alguna forma deberíamos tener algún modo de que el Estado o las instituciones puedan cubrir esos tratamientos, porque estamos hablando de pacientes jóvenes que se pueden curar, ¿no? Que si no hubiera esta opción, posiblemente estaríamos ya hablando bueno, hablando crudamente de que el paciente va a fallecer por la enfermedad. Sin embargo, tenemos estas opciones de rescatar a estos pacientes. La vida definitivamente de una persona vale bastante, ¿no? Vale muchísimo, obviamente más que estos fármacos, pero evidentemente el acceso es difícil, ¿no? Ahora, sí, es cierto, la parte emocional es clave. De hecho, nosotros los oncólogos, los que llamamos oncología, tenemos que ser un poco psicólogos, ¿no? Para poder afrontar estas situaciones de la angustia y del temor, del miedo que tienen los pacientes, y a veces el no acceso a ciertos medicamentos, que esta información que existen en esos medicamentos se puede acceder fácilmente, uno puede ir a internet y los ve. Entonces el no poder acceder genera también evidentemente estrés. Yo creo que eso es algo que yo creo que Hodgkin es una enfermedad que aún hayan recaído, incluso 2, 3, 4 líneas, vemos que son pacientes que se pueden curar. Entonces, tenemos la opción del trasplante autólogo, alogénico, como mencionó Yul, en estos casos para rescatarlos. Entonces, yo creo que, bueno, las instituciones, el Estado debe concentrarse en estos pacientes, debido a que tenemos opciones para poder curarlos, ¿no? A pesar de la enfermedad refractaria. Y manejo apoyo familiar, sí, bueno, por lo pronto hay el soporte psicológico de psico-oncología, bueno, tanto allá en el hospital como, bueno, aquí en AUNA, tenemos ese tipo de soporte que ayuda, pues, a estos pacientes jóvenes, ¿no? Son pacientes muy jóvenes en su gran mayoría,
y eso yo creo que es clave, como se dice, el apoyo familiar y el apoyo, bueno, el tema de psico-oncología incluye al paciente y el entorno familiar. En los casos, por suerte la mayoría de los pacientes de Hodgkin van muy bien, la gran mayoría nos van bien, bueno, en todo el mundo, no en todo el mundo, pero estos casos que no son poquitos felizmente, bueno, en comparación con la mayoría que son menos que relapsan o hacen esa enfermedad refractaria, sí, pues tratamos de darle un soporte de ese tipo, ¿no? Para que pueda, bueno, o sea, un tal manejo disciplinario, que es la clave para, porque aquí la calidad de vida también es muy importante para esto. Cecitar, me voy a aclarar con una pregunta ya que han dado pase. Nosotros cuando usamos pembrolizumab y otros inhibidores de checkpoint, ¿no? Tenemos dos grandes vertientes. En una se utilizan marcadores tumorales que te puedan hacer una población elegible. Entonces, en estos casos, cuando hablamos de enfermedad o de linfoma de Hodgkin clásico, hablamos de 4 variantes histológicas. Inclusive la clasificación de la OMS ha recuperado en su última edición la graduación del linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular en relación a la cantidad de células tumorales y en relación, y se le da una relevancia particularmente importante a lo que es el microambiente tumoral, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados que cuando estás frente a una célula Red-Stenberg, esta generalmente está rodeada de linfocitos T, ¿no? Con fenotipo centrogerminal, ¿no? Ya sea expresándose CD57 o PD1. Entonces, cuando me hablas de un bloqueador de la acción del PDL1, ¿no? Porque eso es lo que es, ¿no? Es un ligando que va a terminar produciendo agotamiento de las células que deberían estar reaccionando, ¿no? Me preguntaba si esta corona de linfocitos que rodean a las células Red-Stenberg, que son PD1 positivos, que es un marcador que se utiliza justamente para hasta cuando nosotros hacemos diagnóstico, de alguna manera tiene una cuantificación, se seleccionan a los pacientes por alguna característica particular, o es que todos, simple y sencillamente por el hecho de que son refractarios, van a recibir pembro. A ver, yo te puedo decir en relación a este estudio, ¿no? En el Kino 204 y el 087 en ambos, se estuvo viendo justamente si había alguna primero que nada, no era un criterio para elegir de elegibilidad de ambos estudios, la expresión, el grado de expresión, no era un criterio. O sea, ¿por qué? Porque se vio que había una alta expresión en general de PDL1 en estas células, sobre todo como en las células de Red-Stenberg. Totalmente de acuerdo con el microambiente, es clave que todo es una interacción de células y evidentemente todo está interconectado. Y de eso se dice el microambiente, que se ve en el ojo mucho para la proliferación de las células. Lo que puedo decir es que, bueno, estos estudios de pembrolizumab no enfocan tanto en la expresión. Sin embargo, hay datos, por ejemplo, se han hecho, bueno, hay un subanálisis que se hizo de pacientes que tienen una expresión justamente en este estudio, ¿no? De PDL1 que está por encima de 1%, ¿no? Una expresión mayor de 1%, bueno, entiendo, de acuerdo a las técnicas que han utilizado. Y se comparó esta población de pembrolizumab contra brentuximab y se vio que la diferencia de supervivencia libre de progresión era bastante, o sea, la cifra se agarró 12.7 meses, que era en el brazo de pembrolizumab, contra aproximadamente 8 meses, ¿no? Bueno, más o menos no es muy diferente a los datos que se ven, pero digamos, sí ha habido estudios en el cual se compare estas dos, o sea, por expresión, ese sería un dato que podríamos tener, ¿no? O sea, si bien es cierto, las cifras son similares a lo que vemos, ¿no? O sea, cuando se vio ese grupo especial, pero tenemos 13 contra 8, 12 contra 8, entonces más o menos estamos en eso. Pero lo que sí te digo es que debido a la alta expresión que tiene el PDL1 Hodgkin en el clásico Red-Stenberg, entonces no es un requisito solicitar la expresión, ¿no? La expresión de PDL1 porque en la mayoría de casos se expresa, afortunadamente. Cosa que no sucede en otras enfermedades. De repente tú has tenido la oportunidad de ver en el linfomas T, por ejemplo, el pembrolizumab prácticamente no tiene un rol, o sea, es mínimo, ¿no? Porque precisamente no hay una expresión significativa en este caso, ¿no?
Sí, no, sí, lo que el dato me pareció curioso, ¿no? Uno, por las variantes del linfoma, cuando hablamos de Hodgkin clásico, pues hablamos de 4 variantes por lo menos, ¿no? Más sus variantes. Pero por otro lado, esta característica que tiene el Hodgkin, que está rodeado por células PD1, ¿no? Entonces, las células Stenberg particularmente están rodeadas por células PD1. Correcto. Entonces, el dato que no tenía era el de, cuando tú evalúas PDL1 en pulmón, en otros órganos, bueno, hay varios algoritmos, pero tú puedes ver que las células inflamatorias, muchas expresan, los macrófagos sobre todo, expresan PDL1. Entonces, el dato de que las Stenberg expresaban también PDL1 no lo tenía. Muchas gracias. Sí, sí, es interesante y justamente hacia ahí va justo esa sobreexpresión que permite ser un target terapéutico importante, ¿no? Y como digo, que es único prácticamente en el resto de linfomas no se ve ese beneficio tan grande de estos fármacos, de los checkpoint inhibitors, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, ¿y cómo vamos la verdad es que invita a seguir pues discutiendo y viendo más sobre este tema? Pues vamos a pasar a la mesa redonda. La mesa redonda en la cual vamos a discutir muchísimos casos clínicos, en las cuales vamos a contar con la presencia de la doctora Shirley Quintana, que va a moderar al grupo. Ella es una especialista en medicina oncológica por la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, posgrado en especialización en medicina, estancia formativa como médico asistente en la unidad de hematología convencional intensiva del Servicio de Hematología del Instituto Clínic de Malalties Hematologist del Hospital Clínic de Barcelona, España. Además es jefe del equipo de trasplante de progenitores hematopoyéticos en diferentes instituciones, tanto en la parte privada como pública en el INEM, coordinadora general del Programa Institucional de Fortalecimiento de Trasplante de Médula Ósea y Células Hematopoyéticas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y con ella, además, nos acompaña la doctora Lourdes López, que también es un excelente médico general y con especialización oncológica, que ha sido formada también en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y seguimos en familia, en una familia que nos han formado y que además tenemos siempre esta voluntad de seguir compartiendo los conocimientos y todo lo que es y genera además ciencia. La doctora Lourdes López, además médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y también en la parte privada en Oncosalud A1, en el grupo de neoplasias hematológicas y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Lo de pase a la doctora Shirley Quintana, quien va a moderar esta gran mesa redonda. Doctora. Muchas gracias por su presentación. Como ya nos habían mencionado nuestros expositores, si bien es cierto, la gran mayoría de pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, incluso en estadios avanzados, van a alcanzar respuesta completa a la primera línea de tratamiento, un porcentaje menor, 20 a 30%, van a ser refractarios primarios o van a recaer luego de la remisión completa. El tratamiento estándar para estos pacientes es la administración de rescate de quimioterapia seguida de consolidación de trasplante en los respondedores, ¿no? Pero el pronóstico de los pacientes refractarios a esquemas de rescate o recaída post-trasplante es muy adverso para ellos y constituye un reto de tratamiento y que se hace preciso el uso de nuevas terapias, como lo han mencionado, terapias dirigidas anti-CD30, inmunoterapia, trasplante halogénico y CAR T-cell. En tal sentido, la doctora Lourdes López nos va a presentar dos casos donde se van a desarrollar las interrogantes respecto al tema. Doctora Lourdes. Buenas noches a todos. Gracias a la doctora Regalado por la presentación. Y bueno, felicitaciones por las excelentes exposiciones. Entonces vamos a continuar con los casos clínicos para tratar quizás de reforzar algunos puntos que no hayan quedado claros, ¿no? Agradezco al doctor Samanés por haberme compartido estos casos. El primer caso se trata de una paciente mujer de 38 años, sin antecedentes de importancia, ¿no? Que fue diagnosticada en el año 2015 de un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular primario ganglionar cérvico supraclavicular derecho, estadio clínico 3A. La paciente recibió ABVD por 6, ¿no? De enero a junio del 2016 con respuesta completa y pasó a observación. En septiembre del 2016, ¿no? O sea, casi 3 meses luego, la paciente presenta recurrencia ganglionar supraclavicular izquierda. Ella recibe SHAP por 6, alcanzando respuesta parcial.
Debido a esto, ¿no? La paciente continúa con el esquema ICE/4, alcanzando respuesta completa, luego del cual la paciente fue sometida a un trasplante autólogo de células progenitoras en febrero de 2018. Entonces yo quería hacer algunas preguntas al panel, ¿no? No sé, el doctor Yul, el doctor Yul Vázquez, el doctor Samanés, ¿cuál hubieran, bueno, eso fue en el 2015, ¿no? Pero ahora en el 2022, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea que ustedes recomendarían a esta paciente, ya dado lo que han expuesto, de acuerdo a las respuestas completas previo a un trasplante? Doctor Samanés. Bueno, lo estándar hasta el momento, lo que se hace en la mayoría de centros es, como tratamiento de segunda línea, la primera recaída es pues la quimioterapia, como mencionó Yulo, hay varias alternativas, ¿no? Hay el ICE aumentado, hay el VIGEV, hay varias de tratamiento. Sin embargo, hay otras alternativas bastante interesantes, bueno, que quizás no las, bueno, por tema de cobertura, esas cosas no las podemos utilizar en forma regular, pero bueno, por ejemplo, combinar el brentuximab, este anticuerpo anti-CD30 con quimioterapia. Hay una experiencia que justo publicamos en grupo hace poquito, el ASCO del año pasado, el ASH del año pasado, donde se logra una tasa de respuestas importante, sobre todo respuestas completas, y definitivamente es una opción para considerar, si bien es cierto, no hay acuerdos en que si esa es la opción superior a quimioterapia, pero lo que es claro es que los datos de mayor parte de los estudios que son fase 2 ven que se logra una tasa de respuesta completa bastante alta, ¿no? Bastante alta, 60-70% hasta más, ¿no? En estas combinaciones, por lo tanto, yo creo que esa es una alternativa. Y la otra, bueno, un poco hablando de estas nuevas combinaciones, también una alternativa, si bien es cierto, que ya está incluso en las guías NCD, por ejemplo, autorizadas, es combinar incluso el pembrolizumab con una combinación de quimioterapia. Básicamente, hay un estudio en el cual se combinó bueno, es un fase 2, claro, ¿no? Entonces se combinó para esos pacientes que habían recaído, ¿no? La combinación de GBD, que es gemcitabina, vironerelbine, con doxorubicina liposomal, junto con pembrolizumab, y se logró pues una tasa de respuestas realmente sorprendentes que llegaban a respuestas completas de 95%, ¿no? Es decir, una tasa bastante significativa, ¿no? Y con una toxicidad manejable. Entonces, yo creo que, bueno, en la realidad nuestra, de hecho, que lo que usamos es tratamiento de combinación de quimioterapia de rescate, pero yo creo que estas combinaciones de quimioterapia con fármacos biológicos como brentuximab o como este dato último del pembrolizumab logra excelentes resultados y con buenas tolerancias. De manera que pienso que estas son las alternativas que tenemos, fuera de lo disponible, ¿no? O sea, fuera de las aprobaciones que podamos tener con los seguros o estas cosas, ¿no? Doctor Vázquez, la realidad en el INEN, como todos saben, es un poco diferente. En el INEN, ¿cuál es el tratamiento de segunda línea que usted sugeriría, ¿no? En un paciente candidato a trasplante? Bueno, en el INEN no tenemos acceso a todos los medicamentos. De hecho, que hay un grupo de pacientes que estuvo recibiendo brentuximab como tratamiento, combinada quimioterapia como tratamiento de rescate, eso como parte de un programa de apoyo. Si estuviera disponible hasta ahora, me parece que ya ha habido un corte en el apoyo, sería una buena opción combinar brentuximab, ya sea con DAP, con ICE, con GEMOX, pero de no tener ese apoyo, por ejemplo, si tenemos un paciente adolescente, estamos hospitalizándolo para que reciba ICE aumentado, ¿no? Donde las tasas de respuesta son más altas. Entonces, creo que esa sería, en la realidad del INEN, y si hay disponible en la cama, sería ICE aumentado, ¿no? A pesar de que hay otros esquemas que pueden tener más respuesta. Doctora Quintana, y de alcanzar respuesta completa con el tratamiento de segunda línea, ¿usted consideraría que todos los pacientes deberían ir a un trasplante autólogo o no necesariamente?
Todo paciente luego de una recaída se alcanza respuesta, significa que es quimiosensible y debería ir a trasplante autólogo de consolidación. Solo en aquellos pacientes que por algún motivo no son elegibles para trasplante, ya sea por procesos infecciosos o de repente su status performance, solo en esos casos no se beneficiarían del trasplante, ¿no? Pero los pacientes deberían ir a trasplante de consolidación, ya que se puede rescatar a más del 50% de estos pacientes. ¿Y en qué casos indicaría radioterapia? ¿Indicaría radioterapia previo o posterior al trasplante? En algunos casos con enfermedad bulky o de repente con, por ejemplo, cuando no tienes un PET scan que sea claro que hay una enfermedad residual y que necesita radioterapia, nosotros hemos optado por hacerlo después del trasplante, ya que esto va a disminuir de repente la toxicidad con el trasplante, ¿no? O sea, se va a sumar la radioterapia, entonces lo que hacemos es en aquellos que tienen respuesta parcial muy buena o que tienen una enfermedad muy pequeña que de repente solo se ve con la tomografía y no está seguro que sea enfermedad, entonces en esos casos se prefiere hacer trasplante y ya luego la radioterapia para evitar la toxicidad con el trasplante. Excelente, muchas gracias. Bueno, esta paciente tuvo recurrencia de enfermedad a nivel ganglionar posterior al trasplante. En agosto del 2020, la paciente tuvo un estudio de PET scan de control que fue positivo, ¿no? Y en septiembre del 2020, ante la presencia clínica de la lesión, se le hizo una tomografía la cual corroboraba progresión de enfermedad. En ese momento, pues tuvo indicación de pembrolizumab. Sin embargo, en pacientes quimiorrefractarios con recaída post-traumatólogo, ¿cuál sería su mejor opción? No sé, doctora Quintana, ¿cuál sería la mejor opción en esta paciente luego de la recaída post-trasplante? Bien, con lo que nos han presentado y con la data que existe, se optaría por una terapia de rescate, en este caso podría ser, o yo podría elegir pembrolizumab para poder ir a una respuesta y de repente intentar luego un trasplante halogénico, ¿no? Si es candidato a trasplante. En realidad, la opción o el medicamento que tú puedes disponer en tu centro, la idea es llevarlo a que haga respuesta completa y si tiene opción o tiene donante, hacer un tipo de trasplante, ya sea halogénico emparentado o aplidente. Doctor Vázquez, ¿cuál sería en el INEN, en ese escenario, el mejor tratamiento en el INEN? ¿Cuál usted recomendaría? Bueno, en realidad va a depender, ¿no? Si se trata de un paciente del INEN que está recibiendo consolidación post-trasplante con brentuximab, entonces probablemente las opciones son menores, que ya no se podría optar por ese medicamento. De hecho, que no tenemos disponibilidad de anti-PD1, entonces la opción estaría un poco más de acuerdo a qué recibió previamente el paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, en este caso ha recibido ABVD, ha recibido ESHAP, ICE, no ha recibido un tratamiento basado en gemcitabina, entonces en el INEN le propondríamos, por ejemplo, GEMOX o IGEP. También depende mucho del tipo de recaída que tenga, ¿no? Si es una recaída que no necesita un tratamiento muy intenso, probablemente elegiríamos GEMOX o GDP, por ejemplo, pero si tiene una recaída masiva, probablemente elegiríamos un esquema que sea tipo IGEP, ¿no? Ifosfamida, gemcitabina, vinorelbina. Y doctor Samanez, ¿usted cuál consideraría que sería el mejor tratamiento en caso de tener todas las opciones? Bueno, yo creo que siempre las opciones en estos casos han sido brentuximab o los inhibidores de checkpoint, ¿no? Ambos han logrado, bueno, tasa de respuesta, como vimos, de cerca de 70%, 80%, tasa de respuesta completa alrededor de 30%, 20-30%.
Sin embargo, no, bueno, no lo digo un poco por el tema que me tocó exponer, pero no había habido ningún estudio que compare las dos alternativas en situaciones como esta, ¿no? Yo creo que los datos del Keynote 204 ponen como una muy buena opción en esos casos el pembrolizumab, ¿no? Yo pienso que ambas son opciones, pero este estudio fase 3 nos orienta más a la opción de pembrolizumab, aparte por el tema de la toxicidad. Pero como decimos, va mucho por el acceso, ¿no? El acceso que se pueda tener. Nosotros, por ejemplo, en esta condición, lo que tenemos utilizado es el pembro, ¿no? En esta condición puntual de pacientes refractarios que hayan recibido previamente trasplantes, esas cosas. Pero yo creo que las opciones son claramente CD30 o inhibidor checkpoint, y posiblemente por tema de toxicidad y por el dato del estudio fase 3, quizás la opción inicial podría ser un inhibidor de checkpoint, pero todo depende de lo que se tenga, ¿no? Y como dijo Yul y Shirla, que es importante que son pacientes que aún los podemos rescatar, ¿no? O sea, si ha sido resistente, o sea, si ha progresado o relapsado luego de un trasplante autólogo y son jóvenes, todavía tenemos la opción de trasplante alogénico, ¿no? O sea, todavía tienen edad para llegar a eso. Entonces, es fundamental dar un buen tratamiento de rescate para alcanzar en lo posible la respuesta completa. Y los que mejores lo logran, sin duda, es los inhibidores checkpoint y la CD30. Excelente. Bueno, esta paciente inició tratamiento de rescate con pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, recibió 3 cursos, no eventos adversos, ¿no? Posteriormente, bueno, continuó con pembrolizumab, ¿no? Y alcanzó respuesta completa luego de 6 ciclos. Como pueden ver ahí, en octubre del 2021, ¿no? Después de 18 cursos, continuaba con respuesta completa. A la paciente se le propuso realizarse un trasplante haploidéntico de consolidación, sin embargo ella no aceptó, ¿no? Ahora, en este caso, si es que la paciente hubiera aceptado trasplante halogénico, ¿ustedes consideran que hubiera sido mejor? ¿Continuar con la inmunoterapia ya que ella estaba respondiendo, ¿no? De repente un segundo trasplante autólogo o un trasplante halogénico. ¿Qué es lo que recomendaría? No sé, doctor Samanez, ¿qué opina usted? Bueno, a ver, yo creo que la mejor opción en un paciente que tiene esta alternativa, o sea, que tiene posibilidades de un trasplante halogénico, pienso que sigue siendo esa, ¿no? Porque sabemos que si bien es cierto, hay un porcentaje de pacientes, sobre todo los que hacen respuestas completas, como este caso, por ejemplo, que pueden tener una mediana supervivencia libre de progresión bastante prolongada. Sin embargo, o sea, hay un seguimiento, sí que se está haciendo, el 086 ya tiene seguimiento de 5 años. Han visto, mostré que tenían bueno, la mediana, ¿no? Que llegaban hasta, o sea, era superior a 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, es una pregunta complicada porque sabemos que un trasplante halogénico tiene también, ¿no? Tiene una serie de riesgos, mortalidad, etcétera, ¿no? Que evidentemente es menor en jóvenes, ¿no? En los pacientes que alcanzan respuesta completa, y por ejemplo, esa es una paciente, bueno, es una paciente que yo veo, la que han mencionado, y es una paciente que su decisión ha sido no hacerse trasplante, en fin, por temas logísticos y es hija única, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces, este paciente, si yo veo en qué perfil lo calzo en el grupo de pacientes que han recibido, o sea, que han tenido trasplante previamente y no ha sido expuesta a brentuximab, si yo veo las cifras, que es la cohorte 3, ¿no? Bueno, en lo que he mencionado, tiene pues una expectativa, una supervivencia libre de progresión a 5 años que no se alcanzaba, 61% a 5 años, una duración de respuesta que no está alcanzada en mediana y una supervivencia global no alcanzada. Entonces, yo creo que, bueno, yo personalmente, por concepto, iría en lo posible a un trasplante halogénico, pero en el caso de que no haya donante, no quiere, el paciente no desee, no sé, por N razones, creo que la expectativa de esta paciente sigue siendo favorable sin trasplante y solo con pembrolizumab, completando los 2 años. ¿Y cuántos ciclos de pembrolizumab usted completaría o le daría hasta progresión? En realidad, lo que dicen las guías es completar, sobre todo el Keynote 204, recomiendan hasta 2 años.
hasta 2 años de tratamiento. O sea, he completado los 35 ciclos que son, ¿no?, de 2 años. Teóricamente hasta ahí debe llegar, porque no está muy claro qué tanto es útil continuar en forma indefinida, ¿no? O sea, los estudios siempre que hay diseño, si estos resultados se lograron dándolo de esa forma, debemos respetar un poco cómo es la forma, y la forma es darlo hasta progresión o hasta 2 años, ¿no? Que es lo que se recomienda, ¿no? Yo creo que esta paciente, que definitivamente, a ver, un poco porque la conozco, yo sé que no va a querer trasplantarse, ¿ya? Pero viendo los resultados y sobre todo la actualización del Kino 087, creo que aún así su expectativa es bastante buena. Los pacientes que responden, que hacen respuesta profunda a los señores de checkpoint, y eso lo vemos no solo en Hodgkin, lo vemos en pulmón, por ejemplo, realmente tienen evoluciones sorprendentes, ¿no? Y que, en fin, escapan de todas las opciones. O sea, si yo tuviera que escoger, haría lo del trasplante alogénico, ¿no? Pero si no se puede, completaría los 2 años, se observaría, y creo que aún así esta paciente tiene buenas expectativas. Doctor Vázquez, doctora Quintana, no sé si tendrán alguna acotación a lo que ha mencionado el doctor Samanés. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, en lo que mencionas ahí, ¿no? Continuar con inmunoterapia es una opción por las respuestas que se han mostrado, y en este caso, sobre todo, que la paciente no desea un trasplante. Segundo, trasplante autólogo no va. No, digamos, las tasas de respuesta son inferiores y no hay estudios que demuestren superioridad. Y en lo que es trasplante halogénico emparentado, solo 20-25% van a tener opción de este trasplante. Sin embargo, un trasplante haploidéntico, 90-95% tienen familiares cercanos, padres, hijos, hermanos, entonces podrían ser candidatos a un trasplante haploidéntico. Y de hecho se ha reportado mayor cantidad de enfermedad de injerto contra huésped, pero sin embargo eso también apoya a la enfermedad de injerto contra linfoma, ¿no? Entonces, sobre todo en Hodgkin, ha habido respuestas superiores a 70-80% incluso a los 2 años. Obviamente, implica cuidados post-trasplante, enfermedad de injerto contra huésped, infecciones y todo lo demás, ¿no? Entonces, una opción curativa sí es el trasplante halogénico, sin embargo, con todas las complicaciones que puede haber. Y otra opción también es continuar con inmunoterapia dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, Lourdes, si me permites, podría hacer una pregunta a la doctora. En una situación como esta, hablando un poco de cifras, ¿cuáles serían el estimado de una supervivencia libre de progresión a 5 años, por ejemplo? O bueno, no sé si hay cifras 2, 3 años. ¿Cuál sería el estimado? Con halogénico emparentado, a los 2 años, más o menos 50-60%. Bueno. Sin embargo, los haploidénticos, hay un estudio que reporta hasta 70% haciendo más o menos, estamos hablando de casi 3 años, ¿no? Pero en aquellos pacientes que también han reportado mortalidad por enfermedad de injerto contra huésped. O sea, hay más, en este caso, cuando usan inmunoterapia, hay más cantidad o más porcentaje de enfermedad de injerto contra huésped aguda, casi llega al 40-45%, y también enfermedad de injerto contra huésped crónico. Entonces, los pacientes todo el tiempo están prácticamente en constante seguimiento, evaluaciones, y la mortalidad relacionada al enfermedad de injerto contra huésped no es respetable, ¿no? O sea, de todos los pacientes que van a hacer complicaciones, van a llegar a fallecer, por decir así, con otras complicaciones, infecciones, recaídas, pero se ha reportado un 11% relacionado a enfermedad de injerto contra huésped, incluso en algunos casos 20%. Claro, es interesante, perdón, Lourdes, que las cifras que justo menciona Shirley son similares a lo que puede hacer esto, por ejemplo, en este grupo, que siempre y cuando alcance respuesta completa, por supuesto. Pero claro, ahí la pregunta siempre es, después de los 2 años, ¿qué? ¿No? O sea, no sabemos. En cambio, sabemos que el trasplante tiene una potencialidad curativa que ya está reconocida, ¿cierto? Hay mortalidad, hay age, todas esas cosas.
pero como que hay más conocimientos en relación a eso. Entonces yo creo que si uno puede llevar a un halogénico en la medida de lo posible en estos casos, sería la opción, ¿no? Pero en este caso que no va a querer la paciente con certeza, por lo conocemos. De hecho, felizmente que aún así sus resultados pueden ser más o menos similares a, aunque con esta incógnita de la palabra curación, ¿no? Pero sí se pueden lograr resultados más o menos similares por la respuesta completa que alcanza. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el caso 2, que es una paciente mujer de 21 años, también sin antecedentes de importancia, con diagnóstico de linfoma de Hodgkin, tipo esclerosis nodular primario ganglionar cérvico-mediastinal, estadio clínico 2B, Bulky. Al debut recibió ABVD por 6 entre diciembre y mayo de 2017, con respuesta completa seguida de radioterapia complementaria, ¿no? Pasando a controles. 2 años después, la paciente presenta recurrencia de enfermedad, o sea, una recurrencia tardía. La paciente recibió ICE, 3 ciclos de ICE más brentuximab con respuesta completa, luego del cual fue sometida a un trasplante autólogo, y a diferencia del caso anterior, esta paciente recibió brentuximab de mantenimiento, ¿no? Desarrolló neuropatía periférica. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles son las indicaciones de mantenimiento post-trasplante autólogo, ¿no? ¿Y qué opina? ¿Qué es mejor dar de mantenimiento? ¿Brentuximab o inmunoterapia con pembrolizumab o nivolumab de mantenimiento? No sé, doctor Vázquez, no sé si podría ayudarme con esa pregunta. Claro. Bueno, las indicaciones de mantenimiento post-trasplante, las que se basan actualmente son las que se usaron en el estudio Cutera, y son, uno de ellos es recaída dentro de los primeros 12 meses después del tratamiento inicial, o que sea refractario al tratamiento de primera línea. Eso sería un factor. Otro factor es de que el paciente no haya logrado una respuesta completa al tratamiento de rescate, es decir, que entre, por ejemplo, con PET positivo al trasplante, el tercero es que tenga enfermedad extranodal pretrasplante, que tenga síntomas B pretrasplante, es el cuarto, y el quinto es de que haya recibido 2 o más tratamientos de rescate para ir al trasplante. Entonces son 5 variables. Si los pacientes tienen al menos 2, son los que se van a beneficiar de un mantenimiento o consolidación con brentuximab. Ahora, con respecto a cuál es qué usar brentuximab o anti-PD-1, bueno, el que tiene más respaldo ahorita es brentuximab, porque tiene un estudio fase 3 donde lo compara con placebo, y de hecho que esa es la indicación según la FDA. Y los otros estudios, como he mostrado en mi exposición, son estudios fase 2 donde evalúan pembrolizumab, y otro donde evalúa la combinación de nivolumab más brentuximab. En el caso de pembrolizumab, logra una sobrevida libre de progresión de 80%, es similar a lo que logra brentuximab, pero si hablamos de la combinación de nivolumab y brentuximab, esta sí logra más del 90%. Entonces, si analizamos números, sería mejor la combinación de nivolumab más brentuximab como mantenimiento, pero ahí ya viene un tema de quién es el que tiene mayor evidencia, ¿no? Por el número, por el tipo de estudio y todo eso. O sea, si hubiera la cobertura total de ambos medicamentos, uno iría por una combinación de nivolumab, brentuximab, pero me parece que al momento no sucede eso. Perfecto. Doctor Samanesi, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que usted ha visto con brentuximab y pembrolizumab? Bueno, con brentuximab lo que he visto es básicamente la neuropatía, ¿no? Básicamente la mayor parte de casos sensitiva. Sí hemos visto también a veces citopenias, como por ejemplo plaquetopenia en ese contexto. Bueno, yo creo que igual cuando hay neuropatías en estos fármacos, bueno, de varios fármacos que usamos, siempre la idea es seguir las guías clínicas. Sabemos que si nosotros tratamos la neuropatía periférica, vemos el grado que tiene y tomamos las medidas de acuerdo a las guías que están claramente descritas.
hasta en un 85-90% puede o revertir totalmente o reducirse de forma significativa, ¿no? Pero sí es una toxicidad limitante definitivamente el tratamiento, de tal forma que, por ejemplo, en la consolidación que mencionan, que teóricamente son 16 y 17 cursos de brentuximab, la gran mayoría no los llegan a terminar. Básicamente por ahí es las toxicidades que he podido ver. Ahora, los pacientes que he visto en pembrolizumab en esa situación, la tolerancia ha sido bastante buena. En uno de los casos, bueno, lo que he visto es que luego de varios 4 o 5 ciclos hizo trombocitopenia, es el paciente que está mencionando. En el otro caso, realmente no hemos visto toxicidad, ni el hipotiroidismo, ni el prurito, ni nada de esto, ni astenia. Yo creo que es bastante manejable. Ahora, si uno ve siempre pembrolizumab, nivolumab, estos fármacos, siempre hay que tener cuidado que esta toxicidad quizás más fastidiosa es la neumonitis, ¿no? Que por suerte se da en un porcentaje bajo de pacientes de forma importante, pero igual que la neuropatía, ¿no? Si uno sigue las medidas, básicamente el uso de corticoides, suspender a tiempo el tratamiento, hacer las modificaciones que se requieran, sobre todo detectarlo a tiempo, ¿no? El manejo básicamente con corticoides. En un gran porcentaje de pacientes se puede reiniciar el tratamiento una vez que se ha controlado la enfermedad. Pero por lo pronto te digo, en la experiencia mía he visto neumonitis, pero no lo he visto no en Hodgkin, lo he visto en otra, con nivolumab más específicamente, un paciente con pulmón, bueno, en otro caso. Pero pienso que estas toxicidades, si uno las detecta en forma, o sea, si uno sigue las guías, ¿no? Del manejo, pienso que pueden, o sea, se pueden manejar adecuadamente, ¿no? Con las reducciones de dosis que requiera o con las suspensiones temporales y sobre todo el tratamiento que muchas veces es con corticoides. Eso es algo inmunológico, ¿no? Es un mecanismo inmunológico por esto que ya las células, los linfocitos ya como que reconocen, ¿no? Las células malas, pero de repente por ahí pueden reconocer algo que no nos conviene que reconozcan tanto, porque sabemos que ese mecanismo PD1, PDL1 es fundamental para evitar estos cuadros de que el cuerpo, pues, o sea, las células actúen contra nuestras propias células, ¿no? Por identificarlas por estos. O sea, todo esto biológicamente tiene un fundamento, ¿no? Pero en general, volviendo al tema de las toxicidades, esas son las que más he podido ver yo en un poco en mi experiencia. Excelente. Mire, esta paciente pues hizo recurrencia de enfermedad, ¿no? Como pueden ver ahí, con hemipatías hipermetabólicas, ¿no? Retroperitoneales. Inició tratamiento con pembrolizumab, ¿no? Con 200 miligramos cada 3 semanas. Hizo, luego de 3 ciclos, un PET scan con un score de Deauville 3, ¿no? Se decidió continuar con pembrolizumab, luego del cual hizo toxicidad, trombocitopenia grado 3 autoinmune, la cual mejoró con corticoides. Posteriormente la paciente fue evaluada en salud y fue sometida a un trasplante afluidéntico de células progenitoras hematopoyéticas. Tuvo infección por CMV y bueno, un Edge grado 1-2 cutáneo, ¿no? Actualmente se encuentra en respuesta completa, ¿no? 16 meses post-trasplante. Y esta pregunta va para la doctora Quintana, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de enfermedad injerto contra huésped o qué otras complicaciones podemos ver post-trasplante halogénico en pacientes que tienen antecedentes de haber recibido inmunoterapia, ya que como el doctor Samanés ha comentado, hay una disminución, se puede decir, de la actividad de los linfocitos T, o hiperactividad, mejor dicho. Sí, en este caso, justo como mencionas, ¿no? Esta hiperactividad de los linfocitos T ha hecho que muchos investigadores, de hecho no hay mucha data empezando, y aquellos que han utilizado pembro, nivo y pacientes han ido a trasplante, se creía que de repente, precisamente por esto lo mencionado, iba a incrementar los grados o el porcentaje de enfermedad de injerto contra huésped agudo, ¿no? Sí se ha visto incremento en el porcentaje, pero es de leve a moderado. Solamente un 15 a 20% hacen VVHD grave, que pone en peligro la vida del paciente, ¿no? Y un 20 hasta 30% de enfermedad de injerto contra huésped crónico. Sin embargo, esto también es importante y va,
digamos, va a favorecer la respuesta que va a tener frente a la enfermedad. O sea, como que está habiendo más injerto contra huésped, injerto contra linfoma, ¿no? Entonces, no se ha visto mucha diferencia significativa en el hecho de mortalidad. También se reporta mortalidad por infecciones y otras complicaciones, pero lo que refieren es ver el riesgo-beneficio y sobre todo que estás haciendo una terapia curativa para el paciente. No sé si el doctor Vázquez tendrá algo más que agregar en cuanto a esta pregunta. Bueno, particularmente no tengo experiencia, pero por lo que reportan, sí hay las diferentes revisiones sobre el uso de anti-PD1 reportan de que hay un aumento de aging en los pacientes que recibieron trasplante halogénico, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado, seguimiento más cercano para detectarlos y poder controlarlos a tiempo. En realidad es algo como dice Yul, es algo que no hay muchos casos, ¿no? Entonces, pero sí se ve definitivamente y tiene sentido, ¿no? Que haya más chance de enfermedad injerto contra huésped. Pero bueno, yo creo que conforme digamos, vamos teniendo más casos de estos, posiblemente va a haber más experiencia en esto, ¿no? Así es. Bueno, estos son los casos que yo quería presentar. Doy pase a la doctora Quintana para, no sé, contestar algunas preguntas del público. No sé si habrá alguna otra duda. Sí. Muchas gracias. Sí, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat, o no sé si pueden hacerlo por micrófono abierto, pero le agradezco al doctor Samanez y al doctor Lourdes. Muchas gracias por darnos a entender realmente que a pesar de que los pacientes van a recaer, o en aquellos pacientes incluso con recaída, 2 o 3 recaídas, todavía tienen opción de tratamiento, y las respuestas con estos nuevos agentes y con estas nuevas terapias son altas, sobre todo en pacientes jóvenes que pueden incluso llegar a curación, y en aquellos pacientes que reciben inmunoterapia se ha visto altas tasas de respuesta y también duraderas, ¿no? Como lo han mencionado. Entonces, no habiendo más preguntas, le doy pase al doctor Sandro Casavilca, y muchas gracias por la presentación. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, por todo la información que nos han dado, por las preparaciones. Sandrito, estás ahí. Y en realidad, por darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre los tratamientos y el manejo que se está dando a nuestros pacientes, y con ese afán de seguir siempre mejorando las atenciones integrales de lo que significa la recuperación de la salud de nuestros pacientes, en los diferentes estadios, con las diferentes propuestas, y obviamente sabiendo la realidad que ofrece cada institución oncológica en el país. Muchas gracias por esta presentación, por todos los nuevos conceptos que nos han vertido. Y yo creo que siempre queda una ventana abierta para que nosotros podamos consultarles, tal vez no esta noche, pero sí en otras futuras oportunidades. Le doy el pase al doctor Casavilca para por cerrado esta gran presentación. Bueno, muchas gracias Roxana, muchas gracias a todo el comité organizador, ¿no? A ustedes particularmente por su tiempo y poder compartir este momento con nosotros. Bueno, nos han abierto múltiples puntos de investigación, ¿no? y un trabajo por hacer en nuestras instituciones de aquí para adelante, ¿no? El trabajo de trasplante, como hemos visto, tiene que ser difundido, ¿no? Deben haber más centros de trasplante en el Perú, ¿no? Bueno, y introducir a nuestro petitorio pues los medicamentos que son necesarios para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. La sociedad les agradece su participación. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches.